Hola gente bonita, ¿cómo están? Soy Ubita, mucho gusto. Hoy les quiero hablar un poco del enmascaramiento y también, de cómo yo vengo notando el enmascaramiento en mí y también un poco de la empatía y del sentimiento de justicia que, bueno, por ahí se asocia tanto con las altas capacidades intelectuales como con el autismo. La verdad es que, wow, bueno, el día de hoy, voy a tratar de hacer así por día, recapitular y registrar todo este proceso de autodescubrimiento que vengo haciendo y de autoconciencia. Yo soy autista, soy TDAH, también tengo altas capacidades intelectuales que me resultan como extraño nombrarlas junto con las otras dos, por ejemplo junto con autismo y TDAH, pero lo loco es que las altas capacidades también es una neurodivergencia. Las neurodivergencias, bueno, hice otro video hablando de eso, así que es básicamente otra configuración u otra manera de funcionar a nivel información procesada por el sistema nervioso, como sistemas nerviosos y configuraciones neuronales distintas. Y bueno, las altas capacidades tienen varias particularidades. A mí me suena como que no debería nombrarlas porque pareciera que estoy como haciéndome la interesante o algo así, entonces me resulta súper extraño siempre cuando las nombro. Pero, por ejemplo, tienen asociada esta característica como de un sentimiento de justicia o de una búsqueda. Las cosas que yo más noto en mí son esa y como esta búsqueda constante de profundizar en los temas, de entrar en temas como muy abstractos al momento de socializar, de tener que profundizar en los conocimientos, ir como más allá y 3 veces más allá. Y que por ahí eso se complica al momento de socializar en la vida en general, porque vamos a pensar en términos como de neurotípico. Por ahí como en el mundo neurotípico es muy común la charla superficial, las apariencias, por ahí como unas señales no tan directas. Y por ejemplo, me pasó hoy que comencé las clases y hoy tuve una clase, es la primera semana de clases. Hoy tuve una clase donde vimos soft skills. Les cuento, yo estoy estudiando una carrera de programación web, de desarrollo web y de aplicaciones digitales. Y bueno, para mí es un desafío estar estudiando, porque siempre he tenido como mis dificultades para estudiar de las maneras convencionales en las que se supone que hay que hacerlo. Y ahora me estoy tomando, quiero encontrar mi propia manera de estudiar porque claramente capacidades no me faltan. Pero sí que en esto sobre todo creo que el TDAH me juega como bastante, no sé si en contra, porque justamente estoy tratando de dejar de pensar en esto como si fuera que hay contras y entonces hay cosas que están mal y que hay que arreglar y que son problemas y de repente hay otras que sí están bien y que son las correctas y las deseables, ¿no? Entonces realmente estoy como tratando de entender la diferente configuración con la que funciono y más bien queda como desfasada al momento de insertarnos en el mundo, ¿no? De tener que cumplir con las expectativas de una institución, de un sistema educativo que dice que hay que aprender de esta manera, después con las expectativas y las exigencias de un mercado laboral, de empresas, ¿no? Pensando en este caso además con la programación, que yo la quiero enfocar bien porque quiero trabajar de eso, ¿no? Yo he estudiado muchas cosas en mi vida. De hecho, soy la persona que más
carreras he iniciado y cursos de ingreso he hecho que conozco. Así que bueno, es muy loco eso. Tengo muchos intereses. Y bueno, me interesa mucho a mí el tema de la informática, la programación. Me gusta porque es algo muy distinto a por ahí lo académico más teórico, lo universitario, de lo que venía yo acostumbrada, sino que al menos esta carrera y otros cursos también que he hecho con anterioridad relacionados a este tema, me traen como esto de un mercado laboral, un sistema de empresas con una nueva visión, ¿no? Como todo esto, la parte del software, la industria del software tiene toda esta parte como de avanzada en la organización, de trabajar mucho, por ejemplo, con la metodología Scrum y como con metodologías ágiles y así como otra propuesta. Y es muy interesante, es algo que yo desconocía totalmente, viniendo mi formación anterior de ámbitos de universidades nacional, Universidad Nacional como súper otro ámbito. Y no sé, yo siento que en esta industria tal vez podría insertarme laboralmente, porque yo había decidido que no quería trabajar más en relación de dependencia. De hecho, hace... ¿cuánto? Desde el 2016, casi, o sea, 9 años que trabajo por mi cuenta exclusivamente. Y bueno, acá entra esto, yo me doy cuenta que cuando he tenido que trabajar, porque antes de eso he trabajado en empresas, digamos, en atención al público y así, ventas y así, al estar ahí como en el contexto institucional, yo siento que hoy en día le puedo poner estas palabras, enmascaraba muchísimo, como tener que estar, por un lado, controlando mi cuerpo todo el tiempo. Es como que para mí el enmascaramiento es algo que sucede sin que lo note, o sea, toda mi vida lo he hecho. Siempre yo he sentido que, como no tenía palabras para nombrar lo que me pasaba, yo como que sentía que yo era como una dictadora de mi cuerpo, literal. Algo que siempre pensaba de mí misma. Como que yo era súper dictatorial con mi cuerpo y súper pendiente de mi postura. Y de hecho en las evaluaciones de altas capacidades intelectuales, uno de los test, porque me hizo varios, porque para diagnosticar adultos no es tan simple ni hay una herramienta específica todavía para evaluar al respecto. Pero bueno, uno de los test que me hicieron evaluaba un montón de aptitudes, digamos, distintas. Y una que me salía muy alta, no necesariamente porque sea bueno o malo, simplemente eran aptitudes distintas, literal, en este test lo noté mucho. Era una que es la vigilancia. Vigilancia me salía como elevadísima. Y resulta que la vigilancia tiene que ver con este control del cuerpo, con el estar ahí como, por ejemplo, se puede asociar a estar rígida o así, pero como en esta postura, así como la espalda derecha y así. Y eso es algo que yo hice toda mi vida, literal, desde que empecé a caminar. Yo nací con un problema en la pierna, con toda la pierna izquierda rotada hacia adentro. Entonces a mí me costaba literal caminar. Entonces yo desde que fui aprendiendo a caminar, literal, fui aprendiendo a controlar mi cuerpo. Y yo siento que tengo mucha capacidad de ser consciente de mi cuerpo, pero como si toda la vida lo hubiera usado para hacer lo que se supone que hay que hacer, ¿no? Y hoy cuando estaba en clases, la profesora, estábamos hablando de las soft skills, que justamente es algo que se busca se busca mucho hoy en día en esta industria del software, no solo las habilidades técnicas, sino que las personas tengan soft skills, y eso me parece genial. Por ejemplo, entre muchas otras cosas que son las soft skills, quiere decir habilidades blandas, literal, por si alguien no sabe inglés. Lo que quieren decir estas habilidades blandas es, por ejemplo, gestión de las emociones, gestión del tiempo, como cosas así, ¿no? Capacidad de comunicación y tal. Y claro, hoy la profesora en varios momentos, literal, toda la clase, como que hacía mucha mención a esto de
de poder expresarnos bien. Literal, ella en un momento decía que si íbamos a una entrevista de trabajo y de repente estabas así moviendo, tocándote las manos, o si estabas mirando no mirabas a las personas a los ojos, o si tenías dificultad para hablar y te trababas y no podías expresarte. O sea, literal ella nombraba todas estas cosas y yo pensaba enmascaramiento. Porque ella decía, nombraba todo esto y decía, ¿qué van a pensar ustedes? Como que lo decía en este sentido, como de que, bueno, obvio que no iban a contratar a esa persona porque no se sabía expresar y porque aparentaba como que ella traía mucho, la profe, esta idea de la voluntad, ¿no? De que no hay que ser como pesimistas o decirse a uno mismo que uno no puede o que tiene problemas, sino como ser más positivos, decirse frente al espejo, yo sí puedo, yo puedo con todo, y mucho esta actitud de que uno tiene que poder con todo, ¿no? Y como mucho de, bueno, sí, porque si sos mamá y también trabajas y también estudias y también como que hoy en día hay que poder con todo, literal, ¿no? Como que traía esta idea. Y yo pensaba, wow, qué loco, porque para mí, las veces que he intentado poder con todo, he terminado teniendo muchos problemas de salud, físicos, mentales, de agotamiento, ¿no? Como que ahí se hizo conocer en mí el sistema nervioso, ahí me enteré de que existe el sistema nervioso. Gracias a tener burnouts me enteré de su existencia y aprendí a cómo calmarlo y así, ¿no? Y las cosas que lo estresan y que lo sobrecargan y tal. Y realmente, wow. O sea, llegar a un burnout es muy fuerte porque es como que llegas a un tope. Después me encantaría contarles en algún videito los autocuidados que yo he aprendido para el sistema nervioso. En primer lugar, si ya has llegado a un estado de burnout, por Dios, lo lamento mucho por vos, es horrible. Ya va a pasar. Es como que es una cosa que requiere mucho tiempo. Es como que sí o sí hay que darle su tiempo, algo así es lo que a mí más me queda. Y ya llegaste a ese estado, o sea, lo ideal es no llegar a ese estado. O sea, hay que aprender a cuidarse antes. Porque una vez que ya has llegado hasta ahí, lleva mucho tiempo recuperarse. Y es muy difícil el proceso porque literal todo te agobia mucho. Todo parece muy pesado, muy difícil. No se puede pensar, muchas veces hasta las personas a veces pierden la visión o es como un estrés muy fuerte, o bien, bueno, perder capacidad de hablar, no poder retener información. Yo sentía como si estuviera empachada, así como cuando uno está mal del hígado y no puedes comer. Bueno, lo sentía así con todo, con comer, con información. No podía ni hablar ni de tomar mate, ni tomar café, ni té negro, nada que tenga así como estimulantes, cero, solamente agua, ni azúcar. O sea, es como que no soportaba nada estimulante. Pero no solo así en la comida, sino en las ideas. O sea, no podía escuchar, no podía pensar. No solo que no podía recibir información externa, sino interna. O sea, y mi mente se quería ir a pensar cosas difíciles y yo no. Es como que estaba como encejada dentro mío y no podía como frenar de ir a esos lugares, y cualquier pensamiento se volvía súper difícil. O sea, tenía que pensar, tengo que ir a servirme agua, y parecía lo más difícil del mundo. No poder levantarme de la cama, quedarme dura del cuerpo, o sea, heavy, literal, de la columna, de la cadera, como que te duele todo, obviamente estás como con fibromialgia, llena de dolor, problemas intestinales, es como un colapso total. Eso es el burnout. Yo en mí he identificado que eso me pasa cuando justamente estoy intentando poder con todo. Pero ¿qué pasa? Claro, yo hasta la última vez que tuve, porque tuve como un burnout fuerte, bueno, no sé si 3 veces o 2 veces por lo menos. Porque la primera vez fue como hace tanto tiempo que la verdad no termino de asociar bien si fue eso o tantas otras cosas. Pero bueno, sí, yo creo que sí. Pero bueno, todas las veces que me pasó,
todavía no tenía el diagnóstico, o sea que no sabía que lo que tengo es autismo y déficit de atención y altas capacidades, y definitivamente yo me considero, y me encanta el concepto y me sirve un montón, una persona altamente sensible, y para todas estas cosas es como súper importante aprender a cuidar como el sistema nervioso, porque es el que procesa, el que recibe, el que comunica, el que ejecuta, todo hace cosas con la información, ¿no? La información de la vida, de todo lo que nos sucede en la vida, tanto externa como internamente, ¿no? Y bueno, como que al menos yo, cuando empiezo a querer evitar de hacer, o sea, es muy... Es como estas cosas. Yo siento que cuando sé que estoy con personas, cuando sé que me están mirando, inevitablemente empiezo a actuar con mi cuerpo, con mi voz, cosas que yo pienso que van a requerir o pienso que se requieren, que pienso que hacen sentir bien a los demás. O sea, no es solo pienso, porque no es mental, es como siento. Ahí entra el tema de la empatía. Justamente hoy me pasó que hablábamos con mi psicóloga de que yo tengo como mucha empatía y yo eso lo siento. Y es como que yo siento que es algo del sentir, como una habilidad, como si yo sintiera muchas veces el ambiente emocional de las personas, y cuando algo en mí, por ejemplo, les resulta incómodo, cuando espero, o sea, como que están esperando algo de mí, como que no me doy cuenta a veces por las señales sociales, como se supone que tendría que hacerlo, sino como que siento que algo pasa y mi mente empieza como a investigar qué está pasando, qué eso requiere, qué quiere esta persona, como que empiezo a analizar qué dijo, qué pasa. Pero es en cuanto siento como esa incomodidad o que algo falta o algo así, y es como que mi ser lo hace automáticamente. Y de repente ahí yo siento como esta máscara como de salir a hacer algo para suavizar la situación, para complacer de alguna manera a la persona también, para encajar. Y ahora, desde que soy consciente de que hago este proceso, me siento muy incómoda cuando lo hago. Me doy cuenta cuando lo estoy haciendo, cosa que antes no me pasaba tanto. Ahora es como que me doy mucha cuenta, pero no lo puedo evitar. Pero me doy cuenta, es como si yo estuviera adentro mío y me veo a mí misma como desde adentro, ¿no? Como si actuara cosas. Por ejemplo, mucho me pasa cuando me dicen cosas como que me resultan chocantes, porque, no sé, ya sea porque me resultan que me están juzgando, o que están hablando o juzgando a otras personas o así. Me he encontrado por ahí en situaciones en las que no me siento cómoda, pero en el momento no sé qué decir ni cómo frenar la situación, y mi respuesta automática es como que de repente yo estoy como que me río y como que sí asiento, y por dentro mío estoy, no, ¿por qué asientes? Porque tal vez son cosas que a mí no me gustan para nada, y después me siento mal y me quedo ahí como pesada, sintiendo, bueno, que no he podido. A veces cuando me atacan a mí me pasa y no me doy cuenta en el momento. Después llego a casa sintiéndome mal. Bueno, eso siento que un poco me pasó hoy en clase. Como que yo empecé a sentir con toda esta cuestión del si se puede y hay que esforzarse y todo esto, como que a mí me llegaba mucho esto. Digo, wow, todo esto está muy pensado para las personas neurotípicas, que realmente no tienen como esto extra. Claro, porque por ejemplo, en esto de lo que se supone que está bien visto al momento de ir a una entrevista de trabajo, que mirar a los ojos, que no estarse moviendo, que no estar, que poder expresarse claramente, son cosas importantes en una entrevista de trabajo. Es cierto, no estoy diciendo que sea mentira, pero ¿por qué son importantes? Porque son los valores de la comunicación neurotípica, ¿no? Entonces pienso, wow, ojalá
lleguemos a ese punto en el que las empresas puedan aprovechar las habilidades tan ricas y tan geniales de las personas neurodivergentes y no juzgar su saber, ni siquiera su capacidad de comunicación mediante las maneras justamente típicas, sino qué más es posible para poder aprovechar las capacidades de los distintos neurotipos, ¿no? No sé, es como que me resulta también ahí como una injusticia, como que lo sentía en esto de... Como que me parece como tan accesorio a veces el tema de los... No sé, desde que yo me estoy permitiendo expresarme más y, por ejemplo, hacer las cosas que le hacen bien a mi sistema nervioso, por ejemplo, no mirar a los ojos todo el tiempo, moverme cuando necesito, mover las manos, tocarme, ahora mismo no tengo mi pelo cerca, pero a mí me sirve un montón sentir mi cabello, olerme el pelo porque me hace sentir, tengo mucha sensibilidad en el olfato y así, o cuando sé que me cuesta hablar, tal vez yo tengo mucha capacidad para hablar, de hecho, como podrán ahora escuchar, pero cuando estoy nerviosa me suelo perder o eso digo cosas que no son las que quiero decir en realidad. En general, en mi caso, con un tono por ahí como complaciente y no es lo que estoy pensando realmente. Entonces, como que yo ya sé que puedo prever, conociéndome, sé que puedo por ahí tal vez quedarme callada, no hace falta forzarme a hablar o decir un momento. Ahora te digo bien, cómo poder expresar también esto y no forzarme porque es un gasto de energía mucho mayor. Realmente yo creo que eso es por ahí lo que no se entiende, el gasto de energía que implica, ¿no? Y cuando uno está gastando semejante cantidad de energía en tratar de mantener esa máscara, obviamente le estás quitando energía a otras funciones importantes, como ser la concentración, como ser la capacidad, bueno, de trabajo, de poder hacer lo que sea, lo que es realmente importante, ¿no? Por eso digo que me parece por ahí como tan accesorio como todo esto de los modales o toda esta convención y toda esta cosa que hay que hacer actuada para que la otra persona sepa que estamos escuchando, y es como, eso me resulta como que no es lo más importante, ¿no? Está como todo orientado a que se sientan cómodos los neurotípicos, básicamente, ¿no? Entonces digo, wow, realmente cómo podemos trabajar como iguales, ¿no? Incluyéndonos, pero no siempre como unos otros. Hay que adaptarlo porque allá hace estas cosas extrañas, este loquito como allá, ¿no? Una cosa extraña, sino ¿cómo podríamos que de entrada no tengamos que hacer esas adaptaciones, que ya de por sí igual son un montón, ojalá haya más adaptaciones para todos, pero qué lindo que podamos llegar a un punto en el que no sea tan importante esas cosas para poder comunicarnos, porque si de repente habemos seres humanos distintos que nos comunicamos de distintas maneras y no por eso nuestra comunicación es menos válida, ni menos sincera, ni menos afectuosa, ni menos constructiva, ni menos enriquecedora. ¿Cuánto más que podríamos descubrir? ¿Cuánto más que podríamos construir? Y bueno, me quedo con eso hoy. De hecho, se me cortó el video, así que tengo ya que cortar porque mañana tengo yoga. Por suerte empecé yoga, esta semana estoy empezando muchas cosas nuevas, así que quiero ir como contándoles este proceso que la verdad para mí es muy desafiante, de estudiar, de encontrar esta manera mía. Y bueno, es difícil cuando están todos estos juicios extras que realmente siento que no suman para nada,
de lo que hay que hacer, de lo que se tiene que lograr, cómo, y esta presuposición de que si no lo haces a la manera neurotípica es porque no tienes ganas, porque no le pones esfuerzo, porque un montón de cosas, no es así. Las personas a veces funcionamos diferentes y realmente no sabemos lo que le está pasando a la otra persona, entonces no entiendo cuál es esa necesidad de juzgar hacia el demás. O sea, si a vos te va bien haciendo las cosas de una manera, ¡mortal! No, está genial, me alegro por vos. No todos funcionamos igual, como que no sé, no entiendo, es como que eso es algo que me resulta como que no me entra. Y ahí es cuando me surge como esto de la injusticia, o que yo siento como injusticia, de no entender como de lo innecesario. Siento que es algo innecesario de decir, un peso innecesario con el que cargar a una persona, a un otro que no conozco, que no sé cómo es su historia, su funcionamiento, su físico, su salud, su familia. O sea, hay tanto que desconozco que... ¿Cuál es el sentido? O sea, ¿cuál es el sentido de volcar todo eso sobre otra persona, no? Otra vez, me parece genial que aprendamos y que tengamos estas herramientas como ser los hábitos, la inteligencia emocional, por favor. Ojalá nos enseñaran esto en las escuelas. Tantas cosas que podríamos aprender en las escuelas que realmente son importantes para la vida. Está genial tener acceso a esto, pero también está genial entender desde qué punto vamos a usar esas herramientas. Hasta ahora, lógicamente, todos los sujetos sobre los cuales se han elaborado teorías y herramientas y así han sido sujetos neurotípicos, ¿no? Como a lo largo de la historia han sido, bueno, sujetos probablemente occidentales, blancos, varones, mayores de edad, adultos, en edad adulta, no como esa edad para la que está planeada toda la sociedad y así, ¿no? Como todas esas cosas que hacen a la construcción social de un sujeto que es la norma y los otros, ¿no? Y bueno, cada vez vamos deconstruyendo más y tomando más y más conciencia de que habemos más personas y de la diversidad que somos, pero bueno, lógicamente nos falta mucho más. Entre eso, bueno, las neurodivergencias. Así que así me voy a dormir, gente, ya se me hizo tarde. Les mando un beso. Si han llegado hasta acá, muchas gracias, muchas gracias. Pueden suscribirse, comentar, contar cómo están ustedes, qué les generan a ustedes estos temas y así. Les mando un beso y recuerden ser amables. No sé qué acabo de hacer, es como que me saqué un diente y te lo tiro así. ¿Por qué? No hay por qué. No hay por qué. Tengo sueño. Chao.